Continuamos con Turismo Vivo. Turismo Vivo Regional. Villavicencio es el principal polo de desarrollo de la región, el principal centro comercial no solo del departamento del Meta, sino también de toda la región de la Orinoquía y la Amazonía, la que convierte, según expertos, como la ciudad con mayores perspectivas de crecimiento demográfico, económico y comercial. Todo esto proyecta a la ciudad como la urbe del futuro de Colombia en aproximadamente 30 años. A Villavicencio la habitan 516.802 personas, según cifras del DANE para el 2018, lo que la convierte en la 11ª ciudad en población a nivel nacional y se puede comparar con las famosas ciudades del mundo como Amberes en Bélgica, con 517.042 habitantes, y La Haya en Holanda, con 515.880, o Lisboa, capital de Portugal, con 506.982 habitantes. Como capital del departamento del Meta, nos muestra la exuberancia del llano, ya que es llamada la Puerta de Oro de los Llanos Orientales. También la capital del paisaje colombiano, o simplemente Villavo la Bella, su seudónimo más conocido. Está ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta y en la margen izquierda del río Guatiquía. La historia de la capital llanera nos recuerda que Villavicencio se remonta a la época precolombina en el siglo XVI, cuando el actual territorio villavicense se encontraba ocupado por los indígenas guayupes. Distribuidos en diferentes asentamientos, los guayupes fueron agricultores, pescadores y comerciantes. Productos como el yopo, plumas, cueros de felino, coca, miel, cera, totumos, madera, pescado, maíz y algodón, así como humanos destinados al sacrificio, fueron objeto de intercambio entre la misma comunidad y entre esta y los muiscas, en los asentamientos cerca de la cordillera, como el de Guayabetal. El primer español que pisó el lugar donde hoy se ubica Villavicencio fue Pedro de Limpias entre 1536 y 1537 como avanzado de Nicolás de Federman. Les siguieron Hernán Pérez de Quesada y otros. Luego, hacia 1740, los jesuitas fundaron la Hacienda Apiay, en la cual evangelizaron comunidades indígenas, tanto guayupes como de las tribus vecinas hasta 1790, cuando por motivos de la expulsión de la Compañía de Jesús, los terrenos de Apiay fueron adjudicados a Basilio Romero por la corona española. El 6 de abril de 1797, los hermanos Jacinta y Vicente Rey compraron la hacienda Apiay y a Antonio Romero por una suma de 50,000 pesos, y la heredaron sus hijos, quienes vendieron sus derechos de propiedad, dando así origen a los comuneros de Apiay. Villavicencio y su época republicana. Por su situación geográfica se convirtió en trayecto obligado de comerciantes y ganaderos que se desplazaban desde Quetame y Fosca, actuales municipios del departamento de Cundinamarca, atraídos por la fertilidad y ubicación de las tierras. Estos colonos se establecieron desde 1836 y el 6 de abril de 1840 hicieron la fundación de un caserío sobre la margen derecha del Caño Gramalote, que le dio nombre a la población. La fundación fue efectuada por los comerciantes Esteban Aguirre, Santos Reina y su familia. Los documentos más antiguos conservados que reconocen oficialmente la fundación de la ciudad datan de 1842. Sin embargo, la exactitud de esta información no deja de ser especulativa, pues los archivos en que estaban registrados los documentos sobre la verdadera fecha de fundación de la ciudad fueron destruidos durante el incendio de 1890. El científico Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, en colección de memorias científicas, agrícolas e industriales publicadas en distintas épocas, Bruselas, 1857, menciona un lugar denominado Gramalote, que data de 21 de enero de 1824, anterior a la fecha oficial de fundación de la ciudad, hecho que no ha sido reconocido de manera oficial por los historiadores y del cual se desconoce si hace referencia al primer nombre con que fue reconocida la ciudad. En 1845 se construye la iglesia catedral de Nuestra Señora del Carmen.
El 21 de octubre de 1850, el caserío pasa a llamarse Villavicencio en moción aprobada por la Cámara Provisional de Bogotá en honor a Antonio Villavicencio y Verástegui, prócer de la independencia de Colombia, fusilado durante la Reconquista por orden de Pablo Morillo. En 1890 se produce un incendio que arrasa con la población y destruye archivos con información valiosa para la entonces aldea y es trasladada a su actual ubicación. Antes del incendio, el casco urbano quedaba en el actual barrio Barzal. En el siglo XX, Villavicencio continúa su rica historia, ya que en 1904, y al mando del padre Maurice Dieres Montplaisir, se establece la comunidad montfortiana, que, fundada por Luis María Grignon de Montfort, se encargará de guiar al desarrollo social de la población al fundador del Banco San José, el Colegio Femenino Nuestra Señora de la Sabiduría, el Teatro Verdún, la Imprenta de San José, diversos talleres de encuadernación, carpintería y herrería, la Banda Musical de Santa Cecilia, el Hospital Montfort y diversas bibliotecas. En 1909, Villavicencio es erigida como capital de la Intendencia del Meta. En 1917, un fuerte terremoto prácticamente destruyó Villavicencio y causó graves daños en varias poblaciones aledañas. Los destrozos fueron tan graves que se contempló la posibilidad de reconstruir Villavicencio en otro lugar. El epicentro del sismo se localizó posiblemente hacia el flanco oriental de la cordillera oriental entre Villavicencio y San Martín. En 1921 se establecen los Hermanos de La Salle y fundan el Colegio La Salle. Por otro lado, entre 1933 y 1942, Francisco Olmos construye el primer puente sobre el río Guatiquía. A finales de 1936 se termina de construir la carretera para el tránsito vehicular, quedando conectada la ciudad con Bogotá, la capital del país. En 1949, el capitán Alfredo Silva, afiliado políticamente al Partido Liberal Colombiano y perteneciente al ejército, se rebela contra el entonces presidente Mariano Ospina Pérez, apoyado por el Directorio Nacional Liberal. Sin embargo, la orden de rebelión no llega a tiempo y el capitán se toma la ciudad, iniciando el primer episodio del periodo conocido como la violencia de los llanos orientales de Colombia y el origen de las guerrillas del llano. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla decreta la amnistía de los guerrilleros, pacificándose así los llanos orientales y produciendo la llegada masiva de colonos provenientes de otras regiones de Colombia. En 1959 se crea el departamento del Meta, ratificando a Villavicencio como capital, y en 1962 se crea la Cámara de Comercio de Villavicencio. En 1963 se crean las empresas públicas de Villavicencio. En 1967 se crea la Caja de Compensación Familiar Regional del Meta, COFREM. En 1969 se crea la Clínica Meta, entidad hospitalaria de carácter privado. Para 1966 se construye el edificio de la Beneficencia del Meta, el edificio más alto de la ciudad para la época. Hoy es sede del despacho de la Alcaldía Municipal. Para 1966 se construye el edificio de la Beneficencia del Meta, el edificio más alto de la ciudad para la época. Hoy es sede del despacho del alcalde municipal y algunas de las secretarías de despacho. En 1971 se crea la Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán. En 1967 se crea la Universidad de los Llanos Orientales, mejor conocida como Unillanos. En 1981 se crea la electrificadora del Meta, EMSA. En 1985 se crea la Corporación Universitaria del Meta, más conocida como Unimeta, fundada por el doctor Rafael Mojica. En 1972 se construye su sede y llega a Villavicencio el Banco de la República. En 1996 se crea la empresa de telecomunicaciones del Llano ESP ETEL, la primera empresa de telecomunicaciones del Llano, la cual es una empresa de servicios públicos que fue construida mediante escritura pública de marzo de 1996. Abrió las puertas el 28 de octubre de 1996 y las primeras líneas empezaron a funcionar el 30 de mayo de 1997. Villavicencio en el siglo XXI. El 8 de septiembre del 2017 se realiza el evento más importante del siglo para la ciudad. Recibió la visita del Papa Francisco
en la que participó de una misa campal, encuentro de reconciliación con las víctimas y culminando con la oración frente a la cruz y siembra de un árbol en el Parque Los Fundadores. Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio están los ríos Guatiquía, Guayuriba, Negro, Ocoa, asimismo los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, Quebrada La Unión, La Grande, Quebrada Honda, El Buque, La Rosa Blanca y La Cuerera, entre otros. Su economía se basa en tres pilares principales, ya que es un importante centro de acopio y paso obligado para la mayoría de la cosecha y el ganado pecuario que se produce en la región de los Llanos Orientales de paso al centro del país. En la ciudad o en sus alrededores se encuentra una importante industria procesadora de arroz y de aceite de palma, al igual que producción de concentrados y semillas, además de una incipiente industria metalmecánica. Ya regresamos con Turismo Vivo.